Buen día, gracias por la oportunidad de presentarles parte del trabajo y por que ustedes vinieron aquí a escuchar esto. Bueno, les voy a contar un poco de esta historia acerca de regulación y respuesta inmune en mucosa intestinal. En particular, trabajo con macrófagos y células dendríticas y cómo regulan esto. Y algo que hemos encontrado a lo largo de este proyecto es que los macrófagos intestinales son muy importantes para la regulación tanto en homeostasis como en inflamación. Bueno, el intestino es un ambiente inmune muy complejo porque se compone de varios elementos. Tenemos órganos linfoides muy bien definidos, como los folículos linfoides aislados y las placas de Peyer, en los cuales tienen una composición muy similar a órganos linfoides secundarios. Pero también tenemos un sistema inmune difuso, la lámina propia, que es todo el espacio que existe justo debajo del epitelio y donde se localiza una gran diversidad de componentes, tanto del sistema inmune adaptativo como del sistema inmune innato. En particular, como les mencioné hace rato, en el laboratorio nos enfocamos en entender el papel que tienen los macrófagos y las células dendríticas sobre las células T efectoras y las T reguladoras. Para esto hemos utilizado un modelo de inflamación que ahorita les voy a describir, pero imaginen que la cantidad de bacterias que tenemos en el intestino es como todas las hojas de los árboles en un bosque. Es una cantidad impresionante. Y esto tiene que ser regulado de una manera muy específica para que no cause inflamación bajo cualquier condición. Entonces hay diferentes barreras para protegerlos. Primero están las barreras químicas, de la cual la más característica es la capa de moco que recubre el intestino. Después tenemos las células epiteliales, que es esta barrera física de una sola capa de células a lo largo de todo el intestino. Y finalmente están las células del sistema inmune, que son encargadas de modular esta respuesta. En el caso de las patologías que estudiamos es enfermedad inflamatoria intestinal, porque es una respuesta autoinmune crónica, donde hay varios componentes que la regulan. Tenemos componentes ambientales, genéticos, microbianos y del sistema inmune. Por practicidad y por disponibilidad de técnicas es mucho más fácil estudiar los componentes del sistema inmune que cualquiera de los otros, y es en lo que nos hemos enfocado. En el intestino tiene que haber un balance muy adecuado entre las respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias, ya que si esto se pierde puede llevarnos a diferentes condiciones. En el caso de una respuesta proinflamatoria nos lleva a estas enfermedades crónicas donde existe una inflamación persistente. Y por el otro lado, si hay una respuesta antiinflamatoria, lo que tenemos son deficiencias en la respuesta inmune en este órgano. Estas respuestas están determinadas por diferentes tipos. Tenemos las células efectoras, por un lado, productoras de interferón o IL-4 o IL-17, y por el otro lado tenemos las células reguladoras que producen IL-10 o TGF-beta o ambas. Pero este balance está determinado por las células presentadoras de antígeno. Ellas son las que dictan hacia qué fenotipo se van a diferenciar estas células bajo las condiciones, por lo cual es muy importante entender cómo se da esta regulación. En un trabajo que no les voy a hablar esta ocasión, lo que identificamos fue la presencia de dos subpoblaciones de células dendríticas y dos poblaciones de macrófagos, cada uno con funciones muy particulares. Y se caracterizan o se diferencian por la expresión de los marcadores CD103 y F480. Las dos poblaciones de células dendríticas expresan CD103 y las dos poblaciones de macrófagos F480. Y estos pueden ser CD11B positivos o negativos o CD11C positivos o negativos. Bueno. Una vez que identificamos estas poblaciones, hicimos una caracterización de las poblaciones de linfocitos efectores y encontramos una correlación muy interesante. Sabemos que la cantidad de bacterias o microbiota se va incrementando a medida que nos acercamos a la porción distal del intestino grueso. Entonces, la cantidad de bacterias presentes a inicio del intestino delgado es muy baja y esto incrementa hasta que tenemos la mayor abundancia en el intestino grueso. Correlacionando con esto, tenemos una distribución de células T reguladoras. Esto tiene sentido porque donde hay mayor cantidad de bacterias en condiciones normales es donde se necesita mayor supresión para mantener estas condiciones de homeostasis. Y por otra parte tenemos una mayor distribución de linfocitos proinflamatorios al inicio, donde hay pocas bacterias, para que puedan responder de una manera muy eficiente en caso de que exista alguna infección ahí. Estas poblaciones correlacionan muy bien con las poblaciones de células presentadoras que caracterizamos,
que son responsables de diferenciar estas células. Entonces, tenemos que las células dendríticas CD11B y los macrófagos son muy fuertes inductores de la diferenciación de los linfocitos T reguladores y correlación a su distribución. Y por otra parte, las células dendríticas 11B son responsables de diferenciar los linfocitos TH17 y localizan en las mismas zonas. Esto es en condiciones de homeostasis. Sin embargo, cuando hay inflamación intestinal, estas células dendríticas se relocalizan al intestino grueso, con lo cual favorecen la diferenciación de estos linfocitos proinflamatorios, los cuales son los que están determinando la inflamación persistente en este sitio. Y aquí tenemos esta distribución. Tenemos los macrófagos antiinflamatorios que son muy abundantes en el intestino grueso en condiciones de homeostasis, y esta población se recambia por estas células proinflamatorias en condiciones de inflamación. Entonces, para fines prácticos, tenemos que en el intestino sano tenemos una población de células presentadoras, en particular macrófagos, con este fenotipo que expresan el receptor de quimiosinas X3R1 y producen IL-10 y metabolizan ácido retinoico para diferenciar linfocitos T reguladores. En condiciones de homeostasis, de inflamación, una nueva población arriba, que son altos productores de TNF. Entonces tenemos una población de macrófagos que protegen y una población de macrófagos que contribuyen a la inflamación. Y lo que hicimos aquí fue compararlos para ver qué se estaba expresando en una u otra condición para encontrar posibles marcadores asociados a esta respuesta. Hicimos un microarreglo a partir de estas células purificadas por SORT y encontramos, como era de esperar, que los genes asociados a la respuesta inmune eran los que más cambiaban en estas condiciones. Y de estos identificamos a IL-36 gamma como el gen que se estaba expresando con que tenía la mayor expresión en condiciones de inflamación. Cuando validamos esto por tiempo real, observamos que solamente IL-36 se incrementa y no otros miembros de la familia de esta citosina. IL-36 es una citosina de caracterización reciente que pertenece a la familia de IL-1. Comparten estructura y funciones similares a la de IL-1, pero también tienen ciertas particularidades. Y este grupo está formado principalmente por tres miembros: IL-36 alfa, IL-36 beta e IL-36 gamma. Y los tres señalizan por un receptor que comparte una cadena común con IL-1. Entonces, tiene componentes que son parte de la vía de IL-1, pero también tiene sus individualidades. Cuando realizamos PCR en tiempo real para identificar si los tres ligandos o solamente uno se estaba expresando, encontramos que solamente IL-36 se expresa en condiciones de inflamación y no los otros dos ligandos. A nivel de proteína, confirmamos que IL-36 gamma se expresa de manera importante en condiciones de inflamación. Y realizamos tres modelos de inflamación crónica. Uno mediado por químicos, que es DSS, en el cual identificamos este gen. Uno mediado por linfocitos naive, que es una colitis autoinmune. Y finalmente tenemos un modelo de infección con Helicobacter hepaticus y anti-IL-10. Entonces tenemos que IL-36 se expresa en los tres casos en niveles muy altos, independientemente de si la colitis es química, autoinmune o infecciosa. Finalmente, fuimos a obtener muestras de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y observamos que estos pacientes expresan niveles mucho más altos del mensajero de IL-36 comparado con controles sanos. Las dos enfermedades principales de enfermedad inflamatoria intestinal son colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Cuando dividimos nuestras muestras en estas características no observamos ninguna diferencia, es decir, esta citosina se está expresando en condiciones de inflamación, no en una enfermedad en particular. Continuamos con la caracterización de esta molécula y su función aquí, y lo que vimos aquí es la expresión por diferentes poblaciones. IL-36 no se expresa por células dendríticas, los macrófagos son la principal fuente de esta citosina. Los linfocitos intraepiteliales prácticamente no expresan, y las células epiteliales intestinales expresan niveles muy bajos. Entonces la principal fuente son los macrófagos, como habíamos identificado al inicio, y esto depende de la presencia de componentes de la microbiota, porque cuando hacemos la PCR en estos ratones, en ratones convencionalmente aislados, está presente. Sin embargo, cuando utilizamos ratones libres de bacteria, no detectamos la presencia de esta citosina.
caracterizamos diferentes ligandos, tanto de TLRs como NLRs, para identificar cuál estaba induciendo la expresión, y determinamos que LPS y CPG son los principales inductores de esta citosina, tanto a nivel de mensajero como de proteína. Después, continuando con esta caracterización, realizamos un microarreglo de tejidos comparando un ratón normal o silvestre con un ratón deficiente del receptor de esta citosina, que para fines prácticos es el ratón deficiente de la citosina. Y encontramos que entre los genes que más se expresan en estos ratones silvestres, o los que más se desregulan en los ratones deficientes del receptor, son IL-23 e IL-22. Estas citocinas son muy importantes para controlar la respuesta y la inflamación en intestino. Y aquí tenemos en rojo los ratones deficientes en el transcurso del tratamiento con DSS para inducir la colitis, y observamos cómo, tanto a nivel de mensajero como de proteína, los ratones deficientes del receptor no producen niveles adecuados de IL-23. Como les dije, IL-23 es muy importante para la producción de IL-22, y aquí tenemos lo mismo a nivel de mensajero y proteína. Hay una deficiencia en la producción de IL-22 por estos ratones. Bueno, los experimentos anteriores era tejido total, ahora realizamos explantes para hacer cultivos in vitro. Y lo que hicimos fue igual, explantes de ratones con DSS o sin DSS en presencia o ausencia de IL-36 gamma. Entonces vemos que cuando no hay inflamación no hay expresión de IL-36, e IL-36 tampoco induce la expresión de IL-23. Sin embargo, cuando hay inflamación, la presencia de IL-36 induce la expresión de IL-23. Y de este lado tenemos lo mismo, se induce la expresión de IL-22. Entonces IL-36 es una molécula, una citosina muy importante para inducir la expresión tanto de IL-23 como de IL-22. Esto lo confirmamos en los mismos cocultivos, pero ahora añadimos anticuerpos neutralizantes contra la subunidad P19 de IL-23 o contra la subunidad P40, y en ambos casos observamos que se suprime la producción de IL-22. Entonces, esta producción de IL-22 depende casi en su totalidad de la señalización por IL-23. Y finalmente, realizamos este experimento en ratones deficientes de IL-12. IL-12 comparte la subunidad P40 con IL-23, entonces los ratones deficientes de IL-12 o los knockouts de IL-12 tampoco producen IL-23 porque falta P40. Y en estos ratones observamos lo mismo que en este caso, no hay producción de IL-22 cuando no hay presencia de IL-23. Si a estos cultivos les añadimos IL-23 recombinante, se recupera la producción de IL-22, lo cual confirma que sí, esta producción depende principalmente de IL-23. Ahora, continuando con esta caracterización, sabemos que las citocinas de la familia de IL-1 también pueden señalizar vía MID88, y aquí confirmamos esto. Los ratones, los cultivos de células dendríticas derivadas de médula ósea en presencia o ausencia de IL-36 de ratones deficientes o no de MID88 muestran que, a pesar de que hay lo que ya habíamos visto, IL-36 induce la expresión de IL-23. Sin embargo, cuando no está presente MID88, se suprime por completo esta producción de IL-23. Entonces, la producción de IL-23 mediada por IL-36 es mediada por MID88. También habíamos identificado que la vía de NF-κB estaba asociada con esta producción de IL-23 e IL-36 señaliza vía NF-κB, y aquí vimos si esta dependencia era realmente de NF-κB y qué componentes lo conformaban. Entonces, cuando hacemos estos cultivos en ratones deficientes de CRL en presencia de IL-36 gamma, vemos cómo se suprime la producción de IL-23, lo cual nos indica que CRL es uno de los componentes de esta vía de señalización involucrados en la producción de IL-23. CRL puede asociarse con CRL, con P50 o con P65 para hacer sus diferentes
dímeros y señalizar. En este caso, confirmamos con inhibidores de CIRREL y vemos el mismo efecto. Y cuando realizamos, ahora sí, con ratones deficientes de P50 o P65, o con inhibidores, perdón, observamos que con P50 hay una disminución significativa en la producción de IL-23. Entonces, lo confirmamos con ratones deficientes y vemos como ahora cuando no hay P50 no hay producción de IL-23. Entonces, en resumen, esta gráfica nos muestra que la producción de IL-23 está mediada por el heterodímero CIRREL P50 de NF-κB para inducir, estimulado por IL-36 para inducir IL-23. Bueno, y por otra parte, ahora cuando utilizamos estas células dendríticas y hacemos cocultivo con linfocitos TNAI, observamos que la adición de IL-36 lleva a la producción de IL-17, de IL-22 y de interferón gamma. Y por otra parte, suprime por completo la diferenciación de linfocitos T reguladores. Entonces tampoco les estoy mostrando esta parte en detalle, pero la conclusión es que IL-36 induce la diferenciación de respuestas proinflamatorias TH1 y TH17 y suprime las respuestas reguladoras de T reguladoras FOXP3 positivas. Entonces tenemos este modelo hasta ahorita. Diferentes componentes bacterianos, hasta el momento LPS y CpG son los más importantes, activan a los macrófagos para que secreten IL-36 gamma. Esta IL-36 gamma tiene un efecto sobre las células dendríticas para que produzcan IL-23 e IL-22, entre otras cosas. Y esto lleva a la diferenciación de linfocitos TH1 y TH17 y al mismo tiempo a la supresión de los linfocitos T reguladores. Entonces, fuimos a evaluar esta respuesta en un modelo in vivo de colitis mediada por DSS. Y aquí tenemos en círculos negros los ratones deficientes del receptor. Observamos que al inicio tiene una respuesta tardía comparado con los ratones sanos, pero cuando se detiene el tratamiento al día 5 y regresan a agua, estos ratones son incapaces de controlar la inflamación y eventualmente mueren, a diferencia de los ratones control, donde sí pueden recuperarse y eventualmente llegan a condiciones similares a antes del tratamiento. Esto se traduce en una pérdida de la arquitectura del intestino, un mayor infiltrado inflamatorio y en general inflamación en todo el tejido. Cuando evaluamos su capacidad para recuperarse de un daño, realizamos heridas por biopsia en el colon. Aquí está en el área amarilla, alrededor del área amarilla, el área que se cortó al inicio al día 2. Y evaluamos 2 días después y vemos cómo en ratón normal el proceso de cicatrización disminuye esta área significativamente a diferencia del ratón deficiente. Y acá abajo está la estadística. Entonces, estos ratones deficientes de IL-36 son incapaces de controlar este proceso inflamatorio. Si todo lo que les he contado hasta ahorita tiene sentido, si agregamos IL-23 a estos ratones deficientes de IL-22, deficientes de IL-36, deberíamos ver una mejoría en los síntomas, y es lo que pasa en realidad. Aquí tenemos en esta línea de color extraño, cómo los ratones deficientes de IL-36, una vez que administramos IL-23, se recuperan y son indistinguibles al día 12 de un ratón silvestre, a diferencia de los ratones deficientes sin el tratamiento que mueren como siempre. Ahora, estos ratones tratados con IL-23 recuperan la arquitectura, disminuye la inflamación, y aquí tenemos nada más la estadística de esta parte. Entonces, con esto demostramos que IL-36 promueve la reparación vía el eje IL-23 y IL-22. Ahora, IL-22 depende para su expresión de AHR. AHR está arriba abajo de IL-23. Lo que hicimos aquí es evaluar si realmente es lo que se está participando. Y tenemos estos ratones. En este caso, los cuadros negros son los ratones deficientes de IL-36. Vemos cómo son muy sensibles y mueren. Sin embargo, cuando los tratamos con FICC, que es un agonista del receptor de arilos, vemos como estos ratones, primero, no se enferman tanto como los que no tienen el tratamiento y se recuperan mucho mejor que los ratones silvestres. Entonces, la producción de IL-22 inducida por AHR lleva a una recuperación de este fenotipo. Ahora no hay daño en el intestino, no se pierde la arquitectura y no hay un infiltrado. Y bueno, acá está la estadística.
Entonces, IL-36 está mediando la vía IL-23, AHR y IL-22 para inducir la reparación de este daño. Fuimos a identificar la fuente de esta citocina. Primero nos enfocamos en los linfocitos TH22 y vemos que sí hay una disminución significativa de alrededor del 40% en la cantidad de linfocitos TH22 o productores de IL-22 en los ratones deficientes de IL-36. No hay diferencia en las células linfoides innatas tipo 3 y para nuestra sorpresa encontramos que los neutrófilos, que para ese momento recién se caracterizaron como productores de IL-22, son los que disminuían mucho más que cualquier otra población en estas condiciones. Para confirmarlo, vemos que el número absoluto de neutrófilos disminuye de manera significativa en ratones deficientes y no solo eso, también su capacidad de producir IL-22. Entonces, en los ratones deficientes de IL-36 hay menos células productoras de IL-22 y las que quedan tienen una menor capacidad para producir IL-22. Y bueno, esta es nada más una imagen para que vean una imagen representativa de neutrófilos en uno y otro caso. Los puntitos verdes son los que los representan y acá está la estadística. Y bueno, por otra parte, sabemos que IL-23 es muy importante para la producción de IL-22, como ya les he mencionado. Otro de los elementos que participan en la reparación del daño en intestino son los péptidos antimicrobianos. Fuimos a evaluar si IL-36 tiene un efecto en la producción de estos péptidos y aquí están estos resultados, donde, como ya habíamos visto, la presencia de IL-23 en los ratones deficientes reconstituye la producción de IL-22, pero vimos también que existe una diferencia en la producción de S100 A8 de REC3 beta y REC3 gamma en los ratones deficientes de IL-36 comparados con los controles. Entonces, IL-36 también está afectando la producción de péptidos antimicrobianos. Como toda esta vía citocinas proinflamatorias de la familia de IL-1, IL-23, IL-22, péptidos antimicrobianos son muy importantes en la intercomunicación con la microbiota y además el sistema inmune y la microbiota tienen una codependencia muy importante en el intestino. Fuimos a evaluar si estos ratones deficientes tenían modificaciones en su microbiota. Aquí fue solamente dirigida, tenemos estas bacterias flageladas y las no flageladas, y observamos cómo en general en condiciones de homeostasis los ratones deficientes de IL-36 tienen un incremento en estas bacterias flageladas y una disminución en las no flageladas. O sea, hay algunas no significativas, pero la tendencia ahí es clara. Sin embargo, cuando los ponemos en DSS vemos que estos cambios son mucho mayores. Hay un incremento en estas bacterias flageladas y una disminución muy abrupta en las no flageladas. Entonces, lo que tenemos hasta aquí es que IL-36 tiene dos funciones a diferentes tiempos. En la fase de daño, en respuesta a componentes de la microbiota, los macrófagos la producen, activan a las dendríticas y esto lleva a diferenciación de respuestas proinflamatorias e inhibición de T reguladoras, lo cual hace que la enfermedad se incremente. Sin embargo, en la fase de resolución, IL-36 tiene diferentes blancos. Tiene los linfocitos TH22, tiene a los neutrófilos para que produzcan IL-22. Esto a su vez activa el epitelio para que haya una producción de péptidos antimicrobianos. Y por otra parte, que tampoco les mostré, induce la expresión de quimiosinas para neutrófilos, lo cual hace que lleguen nuevos neutrófilos para incrementar esta respuesta antiinflamatoria. Y esto se traduce en una reparación del daño. Y finalmente vemos que todo este eje IL-36, IL-23 y IL-22 péptidos antimicrobianos controla la microbiota tanto en condiciones de homeostasis como de inflamación. Eso es todo lo que traje hoy. Si tienen alguna pregunta.